Volvemos con Foro Médico, hoy hablando de gota. Nos acompaña el doctor Armando Mallorquín, reumatólogo, y también nos acompaña la licenciada Belén Bordón, nutricionista. Y bueno, hablábamos de una enfermedad que se cronifica. La cronificación viene a lo largo del tiempo. Ahora hablábamos también de una enfermedad que aparece y bien me puedo medicar o con un remedio yuyo, sí, que conozco el nombre de uno muy famoso que toma la mayoría de la gente que tiene esta enfermedad, y me puedo medicar con un antiinflamatorio, porque lamentablemente sabemos que la automedicación es una realidad en Paraguay. Eso no lo podemos nosotros obviar, es así. Entonces me voy, compro un antiinflamatorio, me pasó y no aparece más. Después quizás tengo un segundo episodio. ¿Cuántos episodios tienen que suceder para que sea crónica la enfermedad? Eso es lo que quiero saber, doctor. Bueno, mira, nosotros hacemos el diagnóstico, como te había dicho, teniendo todas las características clínicas, esa hinchazón, el dedo gordo, el tobillo, rodilla, pie, y muchas veces nosotros hacemos el laboratorio y ya encontramos el ácido úrico alto. Pero hay que tener algo en cuenta también. No siempre vamos a tener el ácido úrico alto en el momento de la crisis. Puede estar normal. No te puedo creer. ¿En serio? Sí. Pues acuérdate que sale en la circulación. O ¿qué pasa realmente? Se deposita en la articulación, se cristaliza. Entonces por eso puede estar inclusive normal. Como que está estancado y no está en el torrente sanguíneo. Así mismo, entonces puede... Qué traicionera la enfermedad. Sí, entonces es muy importante tener en cuenta esa situación y que se puede ir cronificando en el tiempo. En cuando nosotros hablamos de gota crónica, gota tofácea crónica, cuando habitualmente ya progresa en el tiempo, cuando el paciente tiene más de 2 episodios consecutivos en el tiempo, y cuando hablamos de cronicidad, cuando empezamos a notar algo muy evidente que te vas a dar cuenta, los tofos. En ese momento, cuando yo empiezo a ver tofos... ¿Tofos qué es? Que explicar a la gente. El tofo es una sobreelevación a nivel de la superficie articular, que es el urato, ese cristal que se formó. Como una deformidad. Como una deformidad, se condensa. Sí. Entonces, eso es lo que produce la deformidad a nivel articular. Es así, son cristales que se depositan en el urato monozoico. Ese es el tofo. Y que produce mucha discapacidad, inclusive funcional para ese paciente. En ese momento yo estoy hablando de cronicidad, cuando ya es visible el trastorno para nosotros y evidentemente también para el paciente, cuando nosotros no podemos regular. Y ahí en ese momento también aparece la falla en los riñones. ¿Cómo el paciente con gota se va a dar cuenta que está empezando a tener falla en su riñón? El paciente empieza a orinar menos, orina espumosa, puede tener una orina con sangre. Acuérdate que habíamos hablado que puede producir piedra en los riñones. Entonces esa piedra en los riñones con el tiempo puede producir un cuadro obstructivo, puede obstruirle el paso de la orina. Entonces ahí disminuye la cantidad que el riñón puede eliminar. Entonces como hay una obstrucción en el riñón o en los uréteres o las vías urinarias, eso con el tiempo empieza a achicar los riñones. Y a causa de eso, y muchas veces porque se deposita el urato, el cristal en el riñón produce la insuficiencia renal. Hay muchos pacientes, por más que sea difícil creer esto, hay muchos pacientes que llegan a insuficiencia renal crónica. Hay pacientes que necesitan unas máquinas de diálisis para poder sobrevivir. Y fíjate que es una patología que sí podemos prevenir. Esta es una de las pocas patologías dentro de reumatología que es una patología que se considera que se puede curar. Pero hay que actuar y hay que actuar en forma rápida. Muchas veces en el primer episodio de lo que es de la artritis gotosa, ahí hay que instaurar el tratamiento y hay que ver el control en el tiempo. Ahora, ¿la piedra en el riñón precede, digamos, en la generalidad de los casos a una falla renal o no necesariamente? Muchas veces precede en el tiempo. No, y a veces no es una necesidad, pero muchas veces precede. Es como para tenerlo en cuenta. ¿Y puede una piedra, digamos, estar sin tener manifestaciones clínicas?
en el paciente. Sí, puede pasar. Muchas veces lo más característico de la piedra es el cólico renal, ese dolor de espalda de inicio brusco que la mayoría de las veces tiene. Eso es lo más típico. Que la gente no le da mucha importancia. Que no le da mucha importancia, Porque muchas veces dice que el hecho de que te duela la espalda no significa que te duela el riñón, también suelen decir. Así mismo, siempre tenemos que saber la causa y la etiología, ¿verdad? Y muchas veces también tenemos que saber que esa primera hinchazón que tuvo de su pie, ¿será que es gota? Porque hay otros cristales también que pueden producir inflamación. Dentro de los otros cristales está el pirofosfato de calcio, que produce una enfermedad que se llama pseudogota. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque imita a la inflamación producida por la gota. Entonces, por eso siempre todo paciente con hinchazón, con artritis, que es lo que llamamos nosotros en reumatología, tenemos que investigar siempre cristales. O sea, todo paciente que tenga una monoartritis, una inflamación de 1 hasta 4 articulaciones, hay que investigar gota. Hay que investigar la pseudogota, que es el depósito de pirofosfato de calcio, que se ve más, fíjate, yo te había comentado que el rango en la gota es 40 a 50 años, puede ser menos inclusive. En la pseudogota se ve más en los pacientes mayores a 60 años, y muchas veces inclusive tienen artrosis de por medio, más desgaste articular. Y hay algo muy importante también que hay que comentar, que toda inflamación articular, una monoarticular, una sola articulación, hay que investigar infección. Siempre estoy obligado a descartar una infección, y dentro de eso lo más frecuente es una artritis séptica, que yo también tengo que siempre como médico, y el paciente tiene que saber que tenemos que pensar por qué. Porque esta inflamación, el paciente, ¿qué le va a dar? Fiebre. Como hay una inflamación, puede tener fiebre, y la fiebre siempre hay que descartar algo infeccioso, ¿sí? Eso, pero no en la generalidad de los casos, no la gota, porque la gota puede aparecer como hinchazón y dolor sin fiebre. Así mismo. Y cuando hay fiebre, sí. Cuando hay fiebre, siempre tengo que descartar una infección asociada. ¿Por qué? Porque ya hay un daño articular. Entonces ya es una puerta de entrada para una sobreinfección. Licenciada, los lácteos, ¿qué rol juegan dentro de la alimentación con este tipo de pacientes? Los lácteos, especialmente los desnatados, juegan un papel muy importante porque hacen que nosotros podamos sintetizar mejor lo que es la degradación ya de ácidos úricos. Favorece entonces el consumo de lácteos descremados en esto. Consumir yogures descremados en el día, quesos, ya sean quesos untables, quesos en feta, eso sí ayuda mucho dentro de lo que es la patología. Ya, o sea que eso está permitido. Está permitido, está dentro de los alimentos aconsejados. Ya. ¿Y los carbohidratos? ¿Cómo vamos con los carbohidratos? Los carbohidratos también. Lo que se retira principalmente, como yo mencioné, son las proteínas, pero de origen, ¿verdad?, vacuno. O sea, solamente eso, legumbres, todo está permitido. Sí, entonces, en general todo, cumpliendo siempre los macronutrientes que nuestro cuerpo necesita para vivir, que son las proteínas, los carbohidratos, las grasas, y a esto le agregamos nosotros las fibras, porque esta dieta que nosotros tenemos que implementar, ¿verdad?, que el paciente tiene que implementar, es rica en fibras. Tiene que tener los tres, ¿verdad? Tiene que tener proteínas, en este caso ahora mismo va a ser de pollo o de oveja, de otro tipo de fuente. Y ahí completar ya con los carbohidratos que no se quitan, se consumen pero en una selección correcta. Generalmente se usan los integrales que tienen ya el aporte de fibra, ¿verdad?, en las harinas. Y a esto otra vez los vegetales o fruta que juegan el papel de fibra ya totalmente dicho. Ya, ¿y qué pasa con los embutidos? Porque también es muy común ir a comer pizzas o comidas rápidas, todo eso tiene muchos embutidos. Sí, ¿eso también lo debe eliminar? Sí, en este primer estadio sí, totalmente se elimina los embutidos en general, chorizos, morcillas, butifarras, todo lo que es chavo asado, todo asado con la compañía total, sí, no, el equipo completo. Sí, sale totalmente de la carta. Sí, hasta los chacinados. Porque generalmente, ¿verdad?, se relaciona mucho lo que es el cerdo con una carne no tan buena, ¿verdad? Sí. Pero realmente no es tanto así. El consumo de cerdo se puede hacer, pero cortes magros. Ah, se puede. Sí, un lomo de cerdo, por ejemplo. Sí, totalmente, pero magros. ¿Y la cocción frita al horno, cuál es la recomendable para este tipo de pacientes? Las recomendables son al vapor, al horno,
puede ser también a la plancha, pero con una cantidad de aceite no de fritar, ¿verdad? Más bien de sellar. Se recomienda también el consumo de aceite de oliva para las cocciones. ¿Por qué? Porque permite, o sea, porque tolera más la resistencia al calor, tiene más resistencia, entonces no se oxida tan rápidamente. Mate, tereré, está previsto, se puede. Se puede consumir, pero no hidrata lo suficiente como tomando agua. Esto hay que aclarar siempre, ¿verdad? Que una vez que nosotros tomamos tereré no quiere decir que estemos hidratando o que estemos asegurando nuestra hidratación. Porque a medida que tomamos nosotros nuestro tereré, tenemos que tener ahí, yo recomiendo siempre tu termo de agua, entonces tomás ahí tu agua mientras tomas tu mate o tu tereré. Bebidas gasificadas como no quiero decir marcas, pero hay marcas que son energéticas. ¿Esas bebidas están permitidas también para esos pacientes? No. No. También se eliminan todo lo que tenga fructosa, azúcares, bebidas gaseosas edulcoradas. Eso ya me habías dicho. Sí, entonces se retira eso también del plan así momentáneamente. Y si vamos ahí ya adaptándonos al tratamiento, ¿verdad? Ya va a ser de por vida, ¿verdad? Optando ya por bebidas ya sean endulzadas con stevia o con sucralosa, con otros edulcorantes más tolerables. Que también ahí entramos en un totalmente. Tema nuevamente que no se puede consumir prácticamente nada de eso, según los mismos estudios que dicen hoy día que los edulcorantes hay que tratar de reducirlos y hasta es posible eliminarlos, ¿verdad? Sí, pero acá nosotros tenemos que aprovechar mucho, que salió hace poco un estudio, ¿verdad? Que el canje natural de acá es muy tolerable. El que viene en yuyitos, sí, el que no está procesado. Totalmente, sería. Y también se vende ya de manera también, como te digo, envasada, pero no tan procesada. Entonces sí es muy recomendable y es totalmente bueno para nosotros aprovechar, ¿verdad?, lo que tenemos acá en el país. Sí, volver a los alimentos reales, naturales y tratar de salir de todo lo que es ultraprocesado. Sí, yo creo que esa va a ser la tendencia mundial. ¿Me permiten? Vamos a otro corte, sí, al último y ya volvemos con la parte final del programa.